Olha, olha, yo tengo algunas preguntas sobre tu obra, tu arte, pero yo quería preguntar primeramente sobre cómo que tú eres una mujer trans en Mapuche. ¿Es así que se pronuncia la Mapuche? Sí, sí, En, en tu Instagram nos conseguimos ver tus obras, como por ejemplo Emilia Bau, Ana, o Rio La Pera. Muitas ajá, pessoas trans e travestis importante para a história de Chile, e para a história de pessoas trans, travestis, não binárias, de maneira geral. Mas, pero eu queria falar primeiramente como influenciou o lugar de onde tu criaste em tu arte, precisamente porque tu arte é muito permeado de ¿cómo, disculpa, cómo qué? ¿Cómo? como o lugar onde tu criaste influenciou tu arte. No. Porque Y, su arte es muy, de muchas personas, do povo mapuche, eu sí, acredito que é muito importante para a tua identidade, mas também para a tua obra. ya. Eh, Estaba anotando igual la pregunta para no olvidarme, porque a veces yo falo mucho y voy por as ramas, imagino que se fala. Sim, eu nasci em Temuco, uma cidade ao sul de Chile. E, Uhum. mas também eu morava na casa de minha avó, e ela mora na roça, que nosotros le decimos a la roça el campo. Eh, Mais en Mapuzungún es Mapu. Mapu es o campo o roça. Em, então, eu tuve uma criança muito híbrida entre a cidade e na roça. Em, y eu acho que es algo de lo que me he ido dando cuenta como hace no tanto tiempo, que en mi interacción y vínculo con la naturaleza najosa, eu comencé a desarrollar como una mirada también, como una forma diferente de observar las cosas y de interpretarlas. Eu lembro a infância com meu irmão e meu primo, e os três íbamos para o rio y nos bañábamos ahí, sabíamos dónde encontrar frutos, sabíamos dónde encontrar ciertos animales. También nos bañábamos en invierno en los humedales que aparecen en invierno. Ahí también agarrábamos con las manos a patitos como bebés, como crianzas de patos silvestres, y después llevábamos a las crianzas a la casa de mi abuelo y nos dejaba jugar un poco, pero después nos decía que teníamos que ir a devolverlo. Entonces tuve esa posibilidad, que de alguna manera igual es un privilegio, de poder, tener una interacción profunda con la naturaleza, no sé, con mi hermano. Acá en Chile, ¿cómo falan? Víbora, ¿no?
serpientes. Ujú. Eh, no son venenosas, solo muerden. También tienen como la boca como con toxinas, pero por lo que comen. Entonces, con mi hermano tomábamos serpientes, que acá le llamamos culebras, y las tomábamos como de la cola y después le agarramos la cabeza y como que teníamos 7 años, 8 años cuando empezamos a hacer eso. Entonces, a Genti falaba que él y eu éramos brujos, brujas, porque a Genti comúnmente no faz isso na roça. A gente só olha, mas no está tocando las cosas como... Entonces, con él, con mi hermano y mi primo, pudimos tener esa experiencia. Sobre todo yo con mi hermano, igual que andábamos siempre juntos y en viajes a otros lugares también, siempre tomábamos todos los animales que podíamos, tomábamos pescados con la mano, como que... Entonces, como que para mí ese haber desarrollado un poco que, no sé, tal vez para a modernidade e a gente que não come carne, ¿no? Como que es extraño como que as crianças têm un instinto de cazar, ¿no? Como então, eu acho que eu pude desarrollar eso y si bien no es algo que conservo, sí afectó profundamente en mi manera de ver el tener que observar el movimiento como de un animal también responde harto a cómo observo el movimiento de la sociedad o cómo se van dando las cosas, como que tiene que ver con perseguir algo y entenderlo y como tomarlo y verlo también, y eso de alguna manera después lo pinto. Entonces, yo siento que mi parte de mis metodologías tiene mucho que ver con eso, que no, tal vez suena más como una metáfora que como algo concreto lo que yo cuento sobre eso, pero en verdad yo lo siento muy parecido, como en lo que me pasa en el cuerpo, como en el momento de cuando yo tenía como estos juegos, ¿no? Es muy parecido a la forma en que yo pinto e investigo. Mi cuerpo se siente en el mismo estado. Entonces, yo por eso eh, junto estas dos Aham. cosas. Incrível, Bolio. Ah, eu não sabia que tu não comesses carne, então não come carne, então. No, eu sí como carne, mas Ah, eu falo que para a gente que não come carne pode ser extraño na sim. modernidade e que as crianças têm instinto de caçar, não? Como, Sì, sì. E non esses contato con la sim, naturaleza, con los animales. Oh, deve ser incrível. Muito incrível. Olha, de uma segunda pergunta para tu, sobre quais são tus principais referências artísticas quando ya, le hablamos sobre artistas, porque tú hablas como yo hablas, soy muy permeada de personas trans, travestis, en eh, y, pero yo acredito que tú tienes un contacto muy, pues sería, oh, qué bonitito, muy fofito. Y gostaria que hablas sobre artistas que influenció tu arte de sí. manera más general. Eh, tú, trabajaba con Seba Cao Seba Cao, Sí, que eres una persona trans, mapuche. sí, Se puedes hablar sobre diferencias físicas de ese medio. ya.
Mira, ligué que você que hable de mi relación con Seba o mi relación con otros artistas que me inspiran a mí, que son Isso, meus isso. referentes. Ah, ok. Bueno, eh, eu tenho muitos referentes. Eu gosto muito de olhar, de ler, então tem muitos. Mas sim, Seba é uma das principais referentes para mim. Eh, eu acho que conheci seu trampo no que ano? Faz 6 anos e seu obra, qual é? You Will Never Be Away, eh, foi muito reveladora. Eh, Faz 7 anos a gente não falava das dissidências mapuche, não? Como as diversidades ancestrais que também se fala. Em, e eu e muitas pessoas maiores ou pouco menores que eu crecimos sin estas referencias, como sin la posibilidad de identificarnos con, con alguien que se nos pareciese. Entonces, conocer el trabajo de Seba fue también un alivio, de alguna manera, porque igual yo venía desarrollando una investigación técnica sobre todo. Yo creo que cuando conocí el trabajo de Seba, de Cutral Vargas Guayquimilla, eh, un documental de la Claudia Ancapán que se llama Claudia tocada por la luna, como que ahí empecé a desarrollar recién como mi investigación que llega a tal, mi investigación más teórica, como etnográfica, dicen que hago investigación. Eh, y como que ahí empiezo a desarrollar esto que estoy haciendo ahora, como hace, cuando conozco estos trabajos, entonces para mí sí es sumamente importante eh, haber visto, ¿no?, lo que estaban haciendo y también compartir con ellos. También son personas con las que comparto ahora, con quienes estamos como dentro del mismo medio, nos llevamos bien. También por ahí el trabajo de Daniela Catrileo, que ahora anda en Brasil porque ganó un premio, no me acuerdo cuál. Bien importante también haber leído varios de sus libros y, y yo también como que reconozco en mis obras, tal vez las más antiguas o las más ilustrativas, no las que no son retratos, las que son por lo general ilustraciones digitales. Ahí como que yo veo mucho este espacio donde me influencio más o aparece más la influencia que generaron sobre mí estos referentes. Tengo una ilustración que se llama Indio Hueco, que Uhum. traducido es como indígena disidente, como indígena LGBT, como traducido de una manera no peyorativa. Y esta ilustración, por ejemplo, que es el escudo del Colo-Colo como el equipo de fútbol más importante de Chile, eh, bebe mucho de la obra de Cutral Guayquimilla, porque Cutral tiene una serie de obras que se llama Mal Mapu, mal como del mall, del centro comercial, como no sé si saben que acá Mapu
en su momento, hasta 1800, era la nación mapuche, era el país mapuche, era reconocido así, ¿no? Por la corona española y todo, em, que es algo que está muy invisibilizado hoy en día. Pero bueno, ella tiene esta serie que se llama Malmapu, donde se tatuó diferentes marcas como que son ya típicas del centro comercial, como un Nike, y en vez de ponerle Nike le pone Ñuque, que esto se escribe así, lo voy a anotar aquí para que lo vean. Hace un Ñuque y le pone el signo de Nike, como, por ejemplo, hace uno así como esto, como Ah, sí. Ñuque, no, Mapuzungún, Amai, como madre. Eh, Mm, entonces, tiene otro también donde la marca Puma, que es esta que tiene como un puma saltando, en vez de ponerle Puma en la tipografía, le pone Pañi, que Pañi es Puma no Mapuzungún. Entonces, sí. esa relectura como de iconos que hace Cutral a mí me interesa mucho y me influencia, y también la obra no, mentira, la obra Alcasomo de Seba Calfuqueo, donde Seba Calfuqueo lo que hace es ahuecar un tronco e ir a lugares como importantes para les mapuche acá en Santiago. Eh, Él va con este tronco ahuecado y en en La Vega Central, que es como un mercado donde trabaja mucha gente mapuche históricamente, se para y le gritan eh, Caupolicán Hueco, como porque se reconoce, ¿no? Como esta hazaña de levantar el tronco, pero el tronco esta vez ahuecado. Mm, La palabra hueco muy común para referirse a la homosexualidad o a las disidencias acá, como entonces como que esas obras para mí también como que generan un imaginario de posibilidades y me hacen también llegar a esa obra que es Indio Hueco, que es una ilustración súper simple, pero que también es fuerte, como yo he hablado con gente del Colo-Colo, que son con hombres cis heteros del Colo-Colo, que les explico la ilustración y es como que les gusta, pero de primera vista no les gusta. Pero cuando les explico como, pero ¿por qué esto está mal si no es un insulto? Como, y mira, como que el personaje es digno, como no está representado como algo malo, como... Entonces, poder completar también como esta imagen mental que se nos forma, ¿no? Cuando nos insultan con esto, porque es un insulto muy común indio hueco, como lo peor también, como ser indígena y ser marica, como no hay nada peor que eso, ¿no? Ser afro y ser marica, como que ahí se mm, juntan tantas intersecciones y con la raza, el género, la sexualidad, la pobreza muchas veces también, la clase, entonces... em, es interesante también completar esta imagen mental de lo peor, pero con algo lindo también, y poder como ah, tomar este insulto y resignificarlo de alguna manera y sentir orgullo también y entender que esto está dicho en peyorativo, pero indígena, LGBT no tiene nada de negativo, ¿no? Como es algo que está bien. Entonces, yo creo que sin estas referentes, bueno, y tengo otros casos que no voy a nombrar ahora, pero sin los referentes mapuche, disidentes, eh, y no podría estar haciendo lo que hago, en verdad, o tal vez iría mucho más lento y mucho más insegura. Y también mis referentes fueron quienes tuvieron que ir como con una seguridad también muy grande como para poder eh, poner su obra dentro del panorama artístico chileno, que igual es súper blanco, súper clasista, súper racista, y ganarse su espacio y tener su espacio y ser
personas importantes, no solo en Chile, sino que fuera del mundo también. Muy gracias por esta cosa de pegarla en suyo y les significa algo maravilloso. Ah, una otra pregunta es sobre tus series. Tú apresentó en Bienal of Media of Art of Santiago la Sí, serie, la serie es la ancestralidad. Un minuto. Ah, la ancestralidad también es construida en el presente. sí. De- en esa serie, tú pintó varios retratos en esa serie. ¿A qué? O audio no se escucha bien. ¿Podí repetir? En tus series, la ancestralidad también se construye en el presente. Tú pintó muchos Sí. retratos de las, yo agradecer, las personas mapuche. ¿Estoy cierto o no? ¿Respondo al tiro? Ah, Sí. ellos, ustedes É porque deu oyeron uma la pregunta. travadinha, Deslane. Deu uma travadinha. Mas você falou Ah, sobre os murais, que pintava os murais. es lo que yo quería preguntar sobre quiénes son las personas de esta serie. La ancestralidad también es conocida en el presente. ¿Quiénes son las personas que tú Ya, pintó? sí. Mm, bueno, yo para hacer esa serie subí a Instagram una historia de que estaba pesquisando a modelos trans, travestis, no binarias, indígenas y o afro, ¿no? Porque acá igual hay mucha gente afro que también es indígena. Ujú, Em, y por ahí el tema como principal de esa serie puede ser como la existencia, que en este caso también yo la resalto aún más con la presencialidad del realizar la obra, que tiene que ver con que yo invito a las personas a mi taller a hacerles un retrato al natural que me tomaba entre 2 horas y media y 3 horas 40 aproximadamente. Esos fueron como los tiempos, porque a cada retrato yo le tomaba el tiempo, ponía un cronómetro. Y también hacía eso para que la gente no se fuera tan cansada, porque también estar así como mucho tiempo es incómodo. Entonces, la gente iba para allá. Aquí también descubro otra cosa que comienza a tomar más fuerza en mi obra, que es a metodología del Nutram, que el Nutram en Mapuzungún es conversar, como falar, pero también un significado tal vez más profundo que tiene relación con la memoria oral, eh, que tiene relación también que o povo mapuche tiene una tradición de hacer parlamentos, que es un lugar donde a gente conversas cosas
y así se llegan a acuerdos, que es algo que por ahí cuando el Estado de Chile se conforma, cuando se reconoce la independencia de Chile, se pierde un poco esa tradición porque el Estado de Chile no respeta los parlamentos y los tratados, ¿no? Porque los parlamentos también eran con los españoles y los chilenos. Entonces, hay muitas capas de o que o Nutram também tem muito que ver com a presencialidade. E eu utilizo, ¿no? O Nutram como una de las partes de mi metodología y en estas 3 horas de retrato, eu estou falando com a gente, não pido a que a gente quede assim congelada. A gente está falando, se eu tenho que fazer a boca, eu falo como, agora necessito que você esté tranquilo, ¿no? Y que quede así, o haciendo lo que quieras con su rostro. Entonces, por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Con la presencialidad, con que existimos, que estamos aquí, ahora, tener la posibilidad también de retratar a estas personas, es increíble, ¿no? Como que ya con eso no necesitamos, bueno, también es lindo, pero yo digo también, no necesitamos la arqueología queer, no necesitamos, ¿no? Como tener que defendernos a través de exclusivamente una ancestralidad, ¿no? Como exclusivamente de una tradición que viene de mi familia y no sé qué, y que nos nombramos con esa palabra y tiene otra connotación, ¿no? Como investigar o presente. Mas também é bom, não, a arqueologia, também é bom saber de ancestralidade, y por eso también a serie se llama Ancestralidad y también se construye no presente, porque eh, eh, eu pienso que es importante, ¿no? Ahora construir ancestralidad viendo porque no hay ancestralidad sin un pasado, ¿no? Entonces, viendo este pasado, pero construirla ahora también, en el contexto que tenemos muchos también, que es en la ciudad, también en el campo, pero yo retraté casi exclusivamente gente de ciudad. Eh, y tener esta posibilidad de construir ahora ancestralidad, de entender ahora eh, también la historia de nuestros pueblos, las ceremonias, eh, entender nuestras lenguas, poder hablarlas lo más posible, ojalá como también ahí hay una responsabilidad que cargamos. Y, el, y poder, ¿no? Poder ser en un futuro nosotros ancestres, como yo, Poleo, que intento hacerme cargo de aprender Mapuzungún, de eh, ir a ceremonias, juntarme con gente indígena, de leer la historia indígena, entenderla, hacer un trabajo también para que los povos indígenas o povo mapuche tengan capacidad de entender las disidencias también. Eh, para mí eso es construir nueva ancestralidad también y darle como a las futuras generaciones también la posibilidad de reflejarse en otros, reflejarse en estos retratos. eh, y lo, eso es lo que yo encuentro que es algo necesario de hacer.
también en la serie trabajo con gente aymara, diaguita, mapuche, mapuche de diferentes territorios, no solo mapuche, sino que huilliche, pehuenche, picunche. Em, Trabajo con gente afroperuana, como que también ahí hay hartas personas, hartas como culturas en las obras. Y, y eso, también por el hecho de que son retratos en 3 horas, también son como, bueno, todos se parecen a la persona que retraté, pero también es otra técnica, ¿no? Diferente a lo que hago como comúnmente, mucho más rápido, se nota como, y igual es interesante, porque es una decisión también que tuve que tomar para poder plasmar todas estas otras capas que nombro. No, tampoco fue como azaroso, fue como ya. Esto tiene que ser así, no puedo estar retratando en 12 horas a alguien porque se me va a morir. O es mucho. Entiendo, bueno, muy gracias. Ah, una otra pregunta sobre tu Eu, obra eu también. tenho tempo agora, así que pregunte. Tenho muito tempo agora. Ah, ten tiempo. Ok. Pero son algunas preguntas. Sim. Sacas acá hablando. Una otra pregunta es sobre... Ah, ¿cómo tú defines la identidad visual en tu trabajo hoy en día? Ya, Porque yo pienso que tú te ves muchas, tú pintas desde los 13 años. Yo vi en una materia sim. y yo pienso que tú te ves muchas mudanzas en ese tiempo y que has transformando tu arte y tu obra. ¿Y cómo tú enxergas esa identidad ya actualmente? Ya. Sim, eu tal vez para entender agora também tenho que falar de um pouco de meus inicios. Em, Eu comecei a pintar fazendo grafite, fazendo murais. E eu, eu sei que a rua foi minha academia. Eu, tudo o que agora sei foi desarrollado allí. Y el, después he ido no, como desarrollando más herramientas, eh, consultando, también estou terminando a universidade e também, mas eu penso que donde más aprendí foi na rua, com meus amigos grafiteros y grafiteros, porque no tenía amigos muralistas en ese tiempo. Que eu ya era adolescente, ¿no? Eu desarrollé mi mayor investigación técnica de los 13 años a los 19. Eu acho que no. Después solo fue pulir las cosas que yo había aprendido. Y en ese momento yo hacía las caricaturas. Ese era mi trampo forte, hacer caricaturas. Eu viajé nos 18, 17 años para Curitiba, al Street of Style, no lembro qué año, debe haber sido hace 9 años, 10 años. Y eu iba para lá, para Brasil, uma semana, mas fiquei 3 meses, porque a gente
a gente ficou loca con meu trampo porque eles no creían que, no acreditaban que yo tuviese 18, como que gostaron mucho y me invitaron para sus casas y viajé harto. Ahí aprendí un poco de portugués, pero ahora no practico, entonces estou falando como Entiendo. principiante. Mas falei muito porque era uma necessidade também. Eu viajei sem saber nada ni saludar. Eu não sabia que eu tinha que dizer como, oi, tudo bom? Como eu cheguei e perguntei, Dinei Fera, que é um grafiteiro de Conceizado de Coité, que eso queda, ¿cómo se dice? Cerca, como en Río Branco, más o menos, Najosa, do Río Branco. Él enseñó para mí un par de cosas y después pude ir aprendiendo más. Mas isso, eu estava fazendo muita caricatura, agora esse trampo é muito mais minimalista, como o trampo que falei de Indio Hueco, que também é muito limpio, como não tem muita coisa. E gosto de haber, eh, de tener ese trampo como muy pulcro, mas o trabalho que mais destaca es os retratos, ¿no? Os murais también. Y eh, también como el, el, el haber como aprendido a trabajar con todo mi cuerpo, como no ser pintora de caballete, ¿no? Que solo usa la muñeca o que usa el codo o que usa el hombro. Como que eu para fazer grafite tenho que usar todo o corpo, para fazer um círculo tenho que usar desde el dedo más pequeño del pie hasta toda tu mano, ¿no? Como que hay también todo un uso de todo el cuerpo también en estas técnicas que voy también como entendiendo y desarrollando y que también eu acho que tiene que ver con eso que eu falaba de que cuando era chica, no, eu estaba como cazando animales con mi hermano y mi primo, como el tener esa conciencia, ¿no? De o corpo. Y eu también pienso que este, está como el desarrollo como de todo esto, como de trabajar en formatos grandes, en formatos pequeños, ahora también me lleva a poder como desplazarme como de manera tranquila en estos diferentes formatos y entenderlos todos también. Entender el digital, como la ilustración digital o la pintura digital, porque igual pinto, hago óleos digitales, como en como que me ha llevado también a entender mucho lo que es lo pictórico en general, como no solamente la pintura en sí o el retrato en sí, sino que como que soy buena para dibujar de todo también en este momento. Y yo creo que por ahí eso bueno, también tiene que ver con el graffiti, ¿no? Como con tener que pintar algo rápido y que quede bien, el poder hacer estos retratos de la serie que vos me preguntó, de poder hacer retratos que se parezcan y que sean bonitos en 3 horas, como eso es muy difícil, y Ujú. hacerlos y que todos queden así, como ni uno quedó mal en ningún momento, como que no repetí ni un retrato, son todos a la primera, como se dice acá, como... Y así es el graffiti también, ¿no? A la primera, como tiene que quedar bien
cada línea. Y eso también me lleva como a poder desarrollar también obras tal vez más complejas que me toman un mes en, en poco tiempo, también en 3 semanas, en un mes, hacer como, no sé si vos se olió a última serie donde que se llama si el género cisbinario es un monocultivo, les travestis somos bosque nativo, que hay retratos, son retratos donde hay fondo también, no solo el rostro, son 3 retratos que están ahí. Y ahí está, hay un retrato de Ángel Cayumán, de Peumayén Barachi y de Chaquín Guayquil, que son como retratos igual muy acabados, como que ya se nota también como el tiempo, como que le puedo dedicar, porque son retratos que hice a partir de fotos que eu tiré. Y Sim. entonces es por ahí como yo siento que la mezcla como de todas estas etapas, de todos estos procesos, de estas formas y también de los tiempos que le doy a las cosas, como que definen mucho también como las obras como tal vez para mí más interesantes o importantes que tengo. Y por ahí como que yo creo que esta serie que tú me nombras es súper interesante. La que te nombro yo, la de si el género así binario, ya, esa como que también es un poco más profunda, pero en el sentido de que eh, habla también de cosas más íntimas de la gente, como de sus contextos, de sus territorios, como que profundiza un poco más. La otra serie, tal vez me faltó mencionar algo igual de la otra, que en la otra serie también hay como que algo interesante también que surge de esa serie es que la gente que retraté se dedica a bailar, a hacer pinturas también, algunos son profesores, eh, son performers, escriben, trabajan en museos, eh, no sé, maquillan y son, no sé, investigadores, abogados, incluso guardias de seguridad. Como que hay ahí también muchas posibilidades también de existir en la sociedad. Y ahí como que las obras también encuentro que a medida, también a través de lo pictórico, como que empiezan a decir otras cosas también, pues, como es- estas obras de muchos retratos pequeños de 3 horas hablan más de una colectividad, hablan más de cómo existimos nosotros dentro de la sociedad, pero más de esto colectivo. Las otras obras que son 3, que son mucho más detalladas, hablan más de lo personal. También hablan de cómo estas personas están en la sociedad, hablan también de estos contextos, pero ya profundizan incluso un poco en la historia familiar, como que se ve también dónde viven o a qué se dedican en esas obras, como que hay ya un desarrollo como más profundo también, porque parte de esa investigación también fue vivir en sus casas unos días, una semana más o menos con cada uno. Entonces, y también son personas que conozco más, como por eso igual les quiero hacer un retrato así, y que ya conocía. Está ahí eso. Ah, o microfone estava Notado. desligado. Muito graças, Polio. Eu tenho visto tu Instagram, Dale Morales, mas também faz essa pintura digital. Sí. Eu amei a pintura dela, Shrek, ¿De quién? do Ah, de Shrek. Shrek. Amei, Eh, muito boa, muito boa. sí. Outra pergunta,
polio es... um, ah, um, esta pregunta es más sobre tú como persona tan trans, Ya, artista en Chile. Y yo quería saber cuáles son los mayores desafíos de ser una artista transvisual en Chile. ya, Porque yo vi también que tú pintaste muchos murales por la prefeitura de Santiago, sí, do monumento STGO e da Plaza das Armas. Eu queria sí, que tu hablasse um pouquinho sobre como essa experiência. ya. Em, bueno, los mayores desafíos, mm, hay hartos, hay muchos. Em, Creo que tal vez uno que es muy constante es que para poder habitar cualquier espacio, desde espacios universitarios hasta espacios artísticos oficiales, hasta museos, em, por lo general, uno tiene que explicar mucho, tiene que educar mucho, como eh, llegar, presentarme yo como, hola, soy Poleo Painemán, soy travesti, soy mapuche, uso pronombres femeninos, ella, ¿no? Él. Y hay gente que con eso no le basta, ¿no? Como que te preguntan o te das cuenta que no entienden, entonces tienes que ir a explicarles para que no te incomoden. Entonces por ahí ese puede ser uno. Yo creo igual tal vez me topé más con eso en la academia y como en la universidad, aún me topo un poco con eso, y en las galerías, pero tal vez en ONGs o como instituciones que no, o sea, que apoyan artistas, tal vez no tanto, y en los museos muy poco, en verdad, pero sobre todo en la universidad, pero sí es una constante que aparece una persona que tienes que educar. Tal vez ese es un gran desafío porque es incómodo, ¿no? Como a veces, eh, no sé, como que eh, una también como que se te exige un poco, yo creo, eh, tener que hablar de tu vida privada, un poco de tus cosas personales para que la gente entienda, como que igual está bien, pero una no siempre está con esa disposición también. Por ejemplo, explicarle a una persona, ¿no?, de acá de la ciudad que yo cuando chica eh, tuve un contacto muy, muy profundo con la naturaleza y que entiendo de otras formas tales cosas y que eso se liga mucho con mi identidad travesti porque soy una persona mapuche también y como que no soy tampoco una travesti como de ciudad, como, como que no tengo solamente como es esa capa, ¿no? Como que hay otras cosas que me componen que para mí son tan o más importantes que lo que he ido construyendo como personalmente de mí como una travesti. Y, y eso es interesante igual para mí como nombrarlo. Em, también, ¿qué más me he pillado? También me he pillado con gente como profundamente racista y transodiante, como ambas cosas juntas. Y por ahí esa gente yo opto por eh, eliminarla, como no explicarles, no discutirles, como borrarlas, hablar con mis amigues de que tal persona es así y chao, como no vincularme nomás. Porque también
entiendo que soy una persona joven, que si ando peleándome con todo el mundo tengo mucho que perder porque no soy privilegiada, no soy blanca, no soy cis, no tengo nada ganado en esos espacios. Entonces también es una estrategia, ¿no? Como eh, decir, eh, esto es un problema de esta persona, no lo voy a solucionar, ella va a seguir encontrándose con gente que va a hacer sentir mal y alguna va a saltar y le va a responder. Yo prefiero como también cuidar mi carrera, pero también en momentos he optado también por ser palabrúa que se dice acá y responder, pero también cuando sé que no tengo mucho que perder ahí, como que eh, ahí también prefiero ser estratégica porque yo también entiendo cómo opera el racismo, ¿no? Como también estas instituciones y estos espacios no están creados para nosotros, como que haya una Seba Calfuque hoy en día exponiendo en todo el mundo es porque su trabajo es increíble y hace una pega magnífica. No es porque las instituciones estén abiertas a nosotros. Y si es que se abrieron es porque no podían no reconocer la pega magnífica que estaban realizando diferentes artistas, indígenas, trans. Pero no fue porque el museo quisiera incluirnos, fue porque no había de otra. Entonces, entiendo esa lógica, ¿no? Entonces, por ahí, esos son desafíos importantes, ¿no? Que estos lugares históricamente han operado como desde la blanquitud, y la blanquitud no solamente es racista, ¿no? Sino que también es transodiante y como que carga con todos estos pesos coloniales. Y, y obvio que hay gente que es muy bacán y muy buena onda y es blanca y rubia y de ojos azules a más no poder y hay gente que es de marrón, como se dice hoy en día, como de color café, más morena, que también puede ser muy racista y muy blanca, como muy blanca, muy blanqueada, como operar desde esas lógicas. Entonces también no tiene que ver solo con un color de piel ese racismo y ese transodio, no tiene que ver con una construcción personal y como por la forma en que estas personas ven el mundo y a las personas. Y yo creo que eso es lo más difícil. Por ahí también como ya habían personas haciendo algo similar a lo que uno está haciendo, también he tenido como espacios más dispuestos a mí también. Si bien no hacemos lo mismo, tocamos temas similares y estamos ahí como rondando como cosas similares, pues. Y eso también me da la oportunidad de tener un poquito de validación antes, ¿no? Como de que la gente diga como, ay, así me interesa este tipo de temas, no es como algo completamente novedoso. Que igual se puede ver como algo bueno y como algo malo, ¿no? Como hay algo muy que pasa mucho en la comunidad trans, que es como ella fue la primera mujer trans en cambiar su nombre y sexo registral en su DNI. Como él fue el primer hombre trans en hacerse la mastectomía. Y esto responde mucho como al contexto, ¿no? De violencia y de discriminación y de marginalidad. El no haber podido acceder a casi nada y como que celebrar el poder acceder a algo, ¿no? Entonces, a veces como que igual me surge esa presión como de ser la primera en algo y que por ahí soy la primera muralista travesti de Chile también, que eso igual es bacán. Pero, no, como que también surgen esas cosas que para mí igual son desafíos, como es complejo también como ganarle a mi propio ego también, como de a veces también querer ser la primera porque algo que está muy presente en la cultura trans. Y tal vez igual está un poco presente en la cultura mapuche también, como ser el primer político mapuche, ser el primer diputado mapuche, ser la primera alcaldesa de tal pueblo mapuche, como que no deja de estar, tal vez ya en cosas más
grandes, ¿no? Como más políticas, sociales, como de cargos, de cosas importantes, que también se da en la comunidad trans, pero en la comunidad trans reconocemos como, yo fui la primera que tiró una piedra, eh, y fui la primera, ¿cachai? Como la marcha P. Johnson o con la Silvia Rivera, que es como fueron las que tiraron el primer ladrillo, ¿cachai? Como a ese nivel estamos también, como entonces compartir como yo siento que esas cosas muestran mucho lo que es como la marginalidad, ¿no? Que vivimos también, como reconocer incluso eso, como y saber quién fue la que tiró la primera piedra, como entonces como entender, ¿no? Que yo estoy como en estos dos lugares nomás, se supone. Entonces, nada, eso como yo creo que la blanquitud, el colonialismo son como las dificultades y son las dificultades que uno atraviesa de manera transversal como en la sociedad, no es como solamente del arte. Pero como digo, igual hay gente bacán, como hay de todo y sí, como hay varios desafíos, yo siento que hay muchas más cosas lindas también. Pero estábamos hablando de los desafíos. Incrível, olha. Olha, tu disseste que tu estás na universidade, Sí. certo? Tu entraste na universidade com quantos anos? Eh, Porque tu começaste a pintar com 13 anos e depois, como é que foi essa trajetória até aqui? eh, a ver, sim, eu comecei nos 13 anos, depois só eu era a maniática da pintura. Eu pintava grafite mural todos os fins de semana, na semana na escola. Se fala escola? Sim. Na Escola. academia? Não sei. Eu estava fazendo dibujo todos os dias. Mas eu também tinha muitas buenas calificações na escola. Eh, pero eu só dibujava. Y también responde eso a el contexto también, que tiene mucho que ver con lo que nombraba recién, ¿no? Con estos mismos desafíos, pero a nivel social, que eran como ser en ese momento como adolescente y gay, y también ser mapuche, porque además como yo me crié en Temuco, que es un sector muy fascista, donde eh, también ocurrieron muchos levantamientos de mapuche cuando se empieza a construir esta ciudad. Hay un odio también muy presente hacia los mapuches y también no solo por estos levantamientos, ¿no? Que están súper justificados también por la invasión al territorio, sino que también el Estado y bueno, y como en todos los países, ¿no? Como que se crea también una narrativa de barbarie y de incivilidad indígena. Entonces, en estos lugares donde hay más población indígena, la población chilena, ¿no? Blanca o blanqueada, eh, también tienen más odio porque están conviviendo. Entonces, como que ahí me tocó experimentar mucho racismo, mucha homofobia por parte de instituciones, de los colegios y de mi familia, sobre todo. Tenía muchos amigos que conservo hasta ahora, pero me tocó mucha violencia, entonces dibujaba mucho y pintaba mucho porque era mi espacio como de mi refugio. Y, y por eso desarrollé muchas cosas muy rápido, por eso a los 18 años andaba afuera del país también, porque era como lo único que hacía de alguna manera, como era lo único que me interesaba, era lo que me mantenía viva. Y es bonito igual ahora poder trabajar de esto, pero también
la forma en que se fueron dando las cosas no fueron las mejores tampoco, como eu hacía dibujos un tiempo só con caneta, no con y nada más. Eu hacía murales con el látex en bolsa, ¿no? Como, ¿cómo se fa la bolsa? Bolsa, ¿você entende bolsa? No, Bolsa, ¿cierto? ¿Sí? bolsa, Ah, sí. Como látex en bolsa que costaba así de R$ 3, como muy barato, las peores como cosas, mas eso es normal, ¿no? Para adolescencia, infancia, mas tampoco fue ese tiempo, ¿no? Fue cuando también yo iba creciendo, como que no podía acceder siempre a cosas materiales buenos. Entonces, mucho, mucho tiempo como con meus amigos también nos falamos patear, como pateábamos o látex con cerveza, si no teníamos agua, pateábamos o látex con agua do río, agua do canal, agua da lluvia, ¿no? Como, y diferentes líquidos, como cualquier líquido servía. Era, y eu falo cualquier y era cualquier, como que teníamos también esa necesidad, ¿no? Y muchas veces también íbamos para a casas de personas cuando estábamos como pintando una rúa y la gente no quería como darnos agua para poder mezclar nuestras pinturas porque nuestras apariencias también eran como, éramos puros niños pobres que andaban pintando como con la ropa toda pintada y como cochina según la gente, que ahora me da risa porque también hay personas que compran como pantalones que los diseñadores como que manchan y es como que hubieran hecho un grafiti, pero y es como, man, esa valla yo la usé cuando tenía 14 años. Y eh, la cuestión es que eso, como que también tuve que aprender mucho en ese contexto de no tener como y de hacer cosas buenas con nada, ¿no? Como hacer obras lindas con nada y que se me empezara a reconocer. Después empecé a pintar con materiales mejores, a usar spray y cosas, pero ya con eso, eh, con, con poco hacía tanto que con eso ya podía hacer cosas muy buenas también. Y no sé, pues tengo cuadros como canvas que miden 2,5 metros de alto y 1,80 m de ancho, que los pinté con esmalte al agua, que es como para mí como el mejor material para pintar en la calle. Entonces ahí también denota como un poco esta falta de recursos. Si bien estos cuadros los pinté hace 2 años, eh, para pintar una tela, ¿no? Como que se usa óleo o acrílico, ¿cachai? Pero yo tenía para poder comprar lo mismo que usaba siempre, en la calle, como para ese formato grande. Entonces, si bien ahora estoy pintando con óleo y con el mejor óleo que hay acá en Chile, eso también responde a esta historia también, pues de no haber tenido, como de haber trabajado siempre con lo que había y haberlo hecho muy bien. Yo por eso ahora tengo el acceso a herramientas muy profesionales, como por haber hecho muy bien la pega con herramientas cero profesionales que no son del mundo del arte, que son materiales de construcción, son materiales para pintar fachadas de casas. Y al ver también la gente del mundo del arte como los trabajos que logro hasta el día de hoy realizar con esos pigmentos horribles, como grises casi, como que quedan así como,
qué weá, así como, cómo esta cabra chica puede usar así el color, porque eso es también como qué color pones al lado del otro para que resalten, para que se vean vivos, para que tengan fuerza. Entonces, es interesante y no sé, pues el óleo, que ya es como lo que estoy usando ahora, como lo que está predominando en mi obra, yo, yo empecé a usar óleo hace un año, y antes, menos de un año, de hecho, ya antes había hecho como 3 pinturas al óleo, pero habían sido cuando tenía 17 años y habían sido como cualquier óleo, como da lo mismo, como el óleo más barato. Y eh, me puse a pintar con óleo nomás. De hecho, un poco que la serie, si la o sea, la ancestralidad también se construye en el presente, fue un poco mi práctica con el óleo. Como que ahí empecé a usar el material. Como que eh, también hice eso primero y después pintar estas otras obras como más específicas, más grandes también. Lo hice de esa forma para como tener mucha práctica con el óleo, o más o menos como algo de práctica con el óleo, para poder desarrollar estas obras más detalladas, con más conocimiento, pero también como que cuando voy accediendo, ¿no?, a materiales mejores, también me voy dando cuenta de que es mucho más fácil, de que el óleo ha sido desarrollado, me atrevo a decir, durante miles de años para poder ser usado para hacer carnaciones, para pintar piel, para pintar volúmenes, para pintar texturas, para hacer veladuras. En cambio, las otras pinturas no eran para eso, no eran para pintar de un color sólido, ¿no? De un color sólido en una pared y que cubriera lo mejor posible y listo, y que nos generara hongos y que durara harto tiempo, ojalá. Y esa es la funcionalidad de esa otra pintura, ¿no? Esta otra pintura, el óleo está hecho, ¿no?, para fines artísticos, para representar la realidad o para hacer algo abstracto o lo que se quiera, pero tiene todo este desarrollo histórico para ser utilizado en las bellas artes. Entonces, eh, para mí se vuelve más fácil trabajar también, se vuelve más rápido, se vuelve menos engorroso, los materiales también los integré de manera muy rápida y, y tiene que ver, ¿no?, también con lo mismo, con el acceso a la tecnología, con el acceso a cosas, a informaciones. Em, y hay algo bien interesante también, tal vez como para cerrar esta pregunta, que siempre hemos hecho también como el pueblo mapuche, y creo que es algo también que se repite en otros pueblos, naciones indígenas, que es bueno, en nuestro caso, como mapuchizar las cosas, como cuando conocemos una tecnología o algo que nos interesa, la aceptamos y la utilizamos y la volvemos propia. Desarrollamos nuestra forma a través de esas tecnologías, entonces es algo que acá se nombra mucho desde que los mapuches empezaron a usar caballo, cuando llegó el caballo desde Europa, y que después los mapuches fueron nombrados como los segundos uno, como que, que estos tipos andaban a caballo, ¿no? Y que eran como una caballería invencible, y que los mapuches también en 100 años como que adoptaron el caballo como propio y se volvieron como grandes jinetes. Entonces, como que es interesante esa capacidad que tenemos como de adaptación y de permear de nosotros también las cosas y de volverlas propias. Y siento que esta forma o como veo también mi historia, responde mucho también a mi ancestralidad, también a la manera en que ellos han podido desarrollarse históricamente y sobrevivido y al acceder a cosas nuevas, como generar como más, como prolongar nuestra existencia. Entendo, Polo. Muy gracias, Polo. Polo,
Ah, vou fazer a última pergunta para você. Ela é uma pergunta bem geral, na verdade, mas eu gostaria de saber qual, qual a importância da arte em tua vida e o que seria arte para tu, Polio? Ya. Uma pergunta muito geral, muito difícil. Sí. Bueno, yo creo que ha sido como, o sea, como te nombré también en la pregunta anterior, como que en un momento el arte, como que yo estaba obsesionada con hacer arte, como que, y estaba obsesionada porque no tenía como otras ventanas o puertas hacia donde también sacar lo que sentía, o tal vez lugares donde poder conversarlo, ¿no? Como que eh, por ahí como que, como te decía, fue mi refugio muchos años también. Fue mi refugio y era como el único lugar donde sentía que podía ser yo misma también. Y tal vez no respondía tampoco a dibujar a alguien mapuche, ni a alguien trans, ni a alguien LGBT o algo así, sino que respondía a la posibilidad, no sé, poder hacer personajes rosados o hacer personajes turquesas o esos colores, ¿no? Como de seleccionar esas cosas, de poder como diseñarle una ropa, como su personalidad, de su cara, como respondía un poco a eso también, a la posibilidad, ¿no? De construir como algo y tal vez de construirme a través de eso un poco. Em, entonces, bueno, en ese momento el arte significaba eso para mí, ¿no? Como un refugio. Ahora, em, yo creo que tal vez sigue siendo un refugio, pero de otra forma, tal vez un refugio para otras personas también, yo pienso. Como que no creo que nunca deje de ser eso. Creo que es un lugar de encuentro, como hablando de mi trabajo, no sé si de otros. Em, Creo que es un lugar para mirarse, para reconocerse. Y no solo para gente mapuche y tal, sino que como para gente blanca cis también, como que yo sé que esto también les hace mirarse, ¿cachai? No es necesario como decir como, ay, sí, yo soy así, sino que tal vez decir como, oh, mira, como había ignorado siempre esta realidad y me parece importante. Como, creo que es un lugar de reflexión muy profunda también. Eh, Creo que también el arte, no creo que haga cambios, pero sí acompaña cambios, como acompaña procesos históricos, los nombra, eh, o por lo menos el trabajo que me gusta hacer a mí, como que también tiene esa intención, como que en un futuro estos cuadros de estas personas como que sean como, no sé, personas reconocibles o personas de las que se hable, o varias personas, ¿no? De las que pinto, que para mí son personas importantes a nivel social y político. Eh, Como que se vea estas obras y se diga como, bueno, esta pintura es de tal persona, esta persona hizo tal cosa, la obra se trata de tal, como también me interesa, ¿no? Como el, el arte como un documento también que ratifica la existencia, que es algo que muchas veces también no ha, no ha ratificado nuestra existencia, nos ha negado el arte, no hemos tenido espacio ahí, pensando, por ejemplo, en la tradición del retrato en Chile.
que yo me dedico al retrato, así que no voy a hablar del arte en general, en la forma, ¿no?, en que nos han retratado a los indígenas, como yo lo nombro muchas veces como una gran masa de color café animalesca, como no como individuos, como únicos, con nombres, con rasgos diferentes, ¿no? Como que esta manera de nombrarnos a través de la pintura, a través de la imagen, igual es importante, como se nos ha mostrado como incivilizados, como bárbaros, ¿no?, como animales. Entonces, que somos animales todos, pero animales en el sentido de que existe lo animal y lo humano, ¿no? Entonces, por ahí me interesa, ¿no?, como l- la historia que pueden contar estas obras en un futuro también, como para mí es importante eso, ¿no? Como más, tal vez importante también como esto de crear referentes para el hoy, como para las infancias de hoy, para los adolescentes de hoy, para los adultos de hoy también, para las adulteces mayores de hoy. No, porque no solo las niñas también tienen la necesidad de poder encontrarse en otras personas, sino que también, no sé, los adultos mayores tienen la necesidad de entender que cierto tipo de personas existen para poder aceptar a esos niños también, como para decir que está bien también. Entonces, como que para mí como la construcción de esta memoria, ¿no? Como a través de retratos, la memoria de pueblos indígenas, no solo del pueblo mapuche, contribuir como a estas memorias es eso, ¿no? Como permitir que personas ahora y en el futuro como que puedan encontrarse también ahí y puedan reflexionar a través de esto y tal vez eh, pensar incluso en el caso de las personas blancas y blanqueadas, eh, como en la realidad, en una realidad que no corresponde a la de ellas también, porque igual en la ciudad, ¿no? Como que existe mucho esta, este ensimismamiento de que todas las realidades corresponden a la realidad de la ciudad y que toda la gente es así y que la gente que vive en los barrios Playboy, como dicen en, en Brasil, creo que se dice Playboy como para la gente que tiene dinero, ¿no? Eh, o nada, favelas para la mano, sí, Playboy. Eh, entonces, como que esta gente como que también tenga ¿no?, como un espacio para entender otras realidades, otros contextos, porque igual eh, creo que la imagen eh, también llega de otra forma, ¿no? Como también para ver una imagen necesitáis menos tiempo que para leer una historia. Eh, y si bien yo valoro mucho la escritura, la gente también cada vez lee menos, ¿no? Entonces tampoco, eh, no sé, pues si tampoco voy a creer que la gente va a leer sobre, no sé, sobre historia mapuche contada por mapuches y muchas cosas que se han ido borrando de la historia oficial de Chile, como en este contexto. Entonces no espero que en 50 años más como que a la gente le interese la historia de las disidencias mapuche, contada por mapuche, porque ya no le interesa como este Estado como que usurpó tierra, hizo un genocidio y como que no sé si les interese tanto como leer sobre esos temas, que obvio que hay gente a la que sí, pero me pasa con la imagen, ¿no? Que es como que la veí y listo, cagaste, quedó adentro. Y te tomó 5 segundos verla. Y te va a gustar o te va a incomodar, pero cagaste, ¿cachai? Ya entró. Entonces, eso igual es interesante, ¿no? De estar haciendo este como archivo también de personas a través de la pintura. De poder también después como dejar eso vívido y como y eso instantáneo también que tiene la pintura de que
a veces se entiende muy rápido y tu cerebro como que hace un ejercicio muy veloz y ya está ahí, ¿cachai? Y el cuestionamiento va a quedar ahí siempre. Entendo. Muchas gracias, Julio. Que Ya, não tenho mais, não tenho mais perguntas. Muitas graças por conversar com a gente. Eu vou só pedir para você, se você quiser também, né? Tá, se você quiser também, mandar uma mensagem para o pessoal da turma que vai ver seu vídeo. Se você quiser também, né? ah, ya, pero espera, mandar un mensaje para la gente de YouTube, esto va a YouTube. Isso, para o pessoal da turma que vai ver o seu vídeo no dia da apresentação sobre o seu Ah, ya. trabalho. ¿Qué mensaje puedo decir? O professor da matéria é Lorival, o nome do professor da matéria. Lorival. Ya. Aí você já tá lá. Bueno, creo que lo primero que si son indígenas o afro, no se blanqueen, por favor. No, es un chiste. ¿Qué mensaje puedo dejar? Yo creo que es importante para las personas que pertenecemos a pueblos indígenas como eh, interesarnos por nuestros pueblos, por nuestras costumbres, por nuestras ceremonias, por nuestras colectividades, por nuestros espacios, por personas con las que compartimos historias, eh, memorias, dolores como rabia, logros. Y creo que no hay que obviar nunca eso, porque a veces uno no está en esos espacios porque no los encuentra, o porque hay pocos, o porque una nunca tuvo el acceso a ellos, o bueno, por diferentes motivos, o porque las culturas indígenas son muy machistas, o patriarcales, o incivilizadas, y tanto eso como esas barreras, ¿no? Que son también construcciones sociales que se han creado como en torno a las comunidades indígenas. Y yo creo que es importante empezar a reconocernos desde ahí, empezar a tomar acción desde ahí, eh, no tomar esta decisión de hacernos responsables también de parte de nuestra cultura o de nosotros dentro de esta cultura, eh, de aprender la lengua, de reconectar con nuestras historias familiares, de entenderlas, que a veces son bien dolorosas, pero son importantes de entender, eh, de ir a nuestros territorios, es que tenemos como la fortuna de conservar nuestros territorios ancestrales, eh, no sé, como para mí es bien interesante esto, tal vez estaría bueno para cerrar como una anécdota que pasó hace muy poco, que para mí igual es como muy eh, iluminadora, creo, como fue algo muy sanador también, no solo para mí, sino que también para una colectividad. Ahora el 21 de mayo de este año hicimos bueno, yo digo hicimos, participé un poco de la organización, pero poco, como en comparación a lo que hicieron mis compañeros, pero participé. Y bueno, les Cabris organizaron el primer Coneltun Hueyequeché, que esto es un internado de Mapuzungún, ¿no? Como travesti, organizado por travestis para disidencias mapuche. Eh, es un espacio de inmersión lingüística donde teníamos quimelfes, que los quimelfes son los profesores. Teníamos quimelfes que son trans también o son disidentes. Teníamos también a una papay, que es una señora mayor que es cis y hetero, que también fue a ayudarnos. Y el tema es que llegó un machi Cristian. El machi es como, encuentro
El machi es como una persona que tiene como una conexión con lo espiritual, como lo que se dice como chamán, pero no me gusta esa palabra. Bueno, y el machi lo habían invitado hace varios meses y él no había, no había respondido a la invitación. Al parecer no iba a venir, pero el día anterior al encuentro, él va a su rewe, que su rewe es su espacio de conexión espiritual como mayor, y algo le dice que tiene que venir a ayudar. Entonces él va al conecto. Ahí tuvimos también un lonco, que es un líder de una comunidad, ¿no? Como el jefe, por decirlo de alguna manera. También como ayudándonos, y varias dirigentes y gente como ya de mayor edad, gente cuifi, como le decimos nosotros, más vieja. Y el tema es que este Machi yo estuve conversando con él y me contó que él hace chemamul, que los chemamul son unos, lo voy a decir como para que se entienda, como unos tótems de madera que por lo general se utilizaban para personas importantes, se ponían sobre sus tumbas y eran un espacio también bueno, y son un espacio, ¿no? Y hasta el día de hoy se usan también para gente importante. Y se ponen en las tumbas y son un espacio como de conexión con el plano espiritual también. Entonces él se dedica a hacer chemamul también. Y yo fui con un diseño de unos chemamul, que lo tengo acá atrás, a ver, ahí, Sim, igual lo pueden enviar. Y son unos chemamul que eu vi no tienen, Instagram. sí, son unos chemamul que tienen genitales trans, ¿no? Como, y los chemamul históricamente no han tenido genitales de ningún tipo. Sí han tenido como senos y como que se nota el cuerpo masculino y el femenino, pero no tenían como como estos genitales. Y el tema es que yo le mostré esta ilustración al Machi, porque el Machi se iba a ir el primer día. Íbamos a tener un Nutram, ¿no? Que Nutram es conversación, íbamos a tener un Futra Nutram, una gran conversación entre todas las personas que asistimos, que éramos alrededor de 50, 40 personas, en Nueva Imperial, que eso queda al sur de Chile. Eh, Y yo quería saber qué opinaba el Machi de esto, porque por algo llegó el Machi también, como que yo no lo vi como algo, como cualquier cosa. Y fui a hablar con él, le muestro la ilustración, y el Machi me dice que le gustó mucho, que le gusta mucho el dibujo en sí, pero que la palabra huelle queché, que fue como la palabra en la cual también, en torno a la cual nos reunimos, eh, esta palabra no le gusta a él, porque si bien se entiende de relatos coloniales que huelle puede ser utilizada para personas trans hoy en día, porque tiene una similitud, también está traducida a diccionarios también coloniales como pecador nefando, sodomita, como pasivo en el acto sexual, receptivo en el acto sexual. Y el machi, fuera de esas traducciones, dice que el mapuzungún güey significa coito, ¿ya? Entonces ahí como que fue como wow, ¿cachai? Y como que muchas personas que estábamos ahí no teníamos esta información, incluso las personas que son hablantes de mapuzungún. Entonces, eh, ahí yo le pregunto como qué palabra le gusta a él. Y él nombra lo Camanfe primero, que lo Camanfe significa literalmente travestirse. Entonces dice que está lo Wentru Camanfe y lo Somo Camanfe, que Wentru es hombre y Somo mujer, pero Wentru Camanfe se utilizaría para hablar de una travesti y literal la traducción es hombre que se trasviste, entonces como que no nos gustó. Y Somo Camanfe se utilizaría para hablar de un transmasculino que es
como hombre, o sea, mujer que se transviste, que no nos gustó porque no es el género que utilizamos. Entonces ahí él nos nombra otra palabra más que no conocíamos, que es Macau. Y Macau eh, habla de las araucarias. Con Macau se refieren a las araucarias, que Mapuzungún se llaman pehuenes, y las araucarias tienen tres géneros, por decirle géneros o sexos, que está el como hembra, macho y el Macau. El, el hembra y el macho, los frutos del pehuen se pueden comer, los piñones que le dicen en castellano. En Mapuzungún se les dicen higo al piñón, al fruto. Y el, el piñón, ¿no? del Macau pehuen, de este pehuen que no es ni hombre ni mujer, que está entre medio del hombre y la mujer y está por fuera también, ¿no? Que está habitando todos estos grises que están dentro y fuera, no se come, ¿no? Ese piñón. Pero se lleva todos los años y se abre para la fecha en que los piñones del próximo año están listos, entonces avisa para ir a cosechar. Entonces por ahí como que al, al Machi Cristian le gusta mucho la palabra Macau porque habla de una energía que está más allá de lo masculino y lo femenino, como que él también nombra el Macau Nehuen, que es la fuerza, como que está más allá de lo masculino y lo femenino, ¿no? Como la fuerza que tenemos nosotros. Y eh, nos gustó mucho esta palabra porque, primero, no está traducida a ningún diccionario de manera peyorativa. Dentro del Mapuzungún también se utiliza para explicar un fenómeno natural, ¿no? De cómo la araucaria no solo tiene dos géneros, no es binaria. Eh, También nos, eh, nos gusta porque tiene que ver, ¿no? con esta conexión también espiritual que hay con la Araucaria. Tiene una pertinencia también territorial, ¿no? Por ser también la Araucaria. Como que ahí hay una importancia, ¿no? De este árbol con nuestra cultura, de este árbol que nos provee de alimento, ¿no? Es un árbol milenario. Y entonces, como que es una palabra que no hay que reivindicar, no es una palabra que viene de un insulto, que se transformó en insulto en algún momento. Es una palabra que explica sucesos, ¿no? Explica algo que a través de esta historia tal vez para las personas mapuche es mucho más fácil de entender. Y por ahí a esto me refiero, ¿no? De estar en conexión con tu pueblo, con tu nación, con tu gente, con tu espacio, a poder llegar a estas conversaciones, como llegar a profundizar de esta manera, ¿no? En temas que nos competen, que nos importan, como independiente del tema, pero son temas importantes que tienen que ver con nuestras experiencias de vida, con las experiencias de vida de los territorios también. Em, y, y poder como llegar también en colectividad, como en este grupo de 40 personas, 50 personas, a entender una nueva palabra que explica nuestra existencia desde lo mapuche. Es lindo, ¿no? Como poder estar ahora hablando de esto y si en mi caso yo no me hubiese hecho cargo, ¿no? de mi ser mapuche, de estar aprendiendo más mapuzungún, de estar interesándome mucho más por la historia hace años, como de estar participando, de acercarme, de conocer, no tendría esta información y no podría haber hecho ese dibujo también que nos llevó a esta conversación con el Machi también. Entonces, por eso yo creo que es importante involucrarse y estar ahí porque esto yo nunca lo había escuchado de nadie, nunca lo había podido hablar con nadie, ¿no? Como no la había visto en el mundo académico mapuche de Santiago, no la había visto en el mundo artístico mapuche,
y haberlo descubierto en colectividad y que ahora 40, 50 personas tengamos esta información y la podamos también reflexionar, entender, compartir, es importante. Muitas graças, Folho. Agora eu acho que acabou, vou só parar a gravação. Muito Chao. obrigado, Folho.